la República! ¡Viva! Siendo hora que tuviéramos una versión. A mí la que más me gusta es la de la Guardia Presidencial. Que la República no solo es cosa de rojos. Lo que ocurre es que, por desgracia, en este país hay tanto analfabeto que casi se identifica. Pero mi respeto a los que no han levantado el brazo. Algunos lo que hemos hecho es el saludo militar reglamentario. Aunque sin gorra, no sé yo si es correcto. No mucho. A la izquierda, no a la derecha. Yo lo he estudiado eso. Bueno, pues empezamos. Aquí quien manda... Ah, no, tú eres el presentador, el introductor. Yo soy el de la institución, luego el de la otra institución y luego el tercero de la otra institución. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí el que manda es Coronel. Bueno, vamos a empezar. Pero mucho. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Estamos ante unas nuevas jornadas que organiza la Unidad Cívica por la República. La cita es, una vez más, otro año más, en el Ateneo de Madrid, con el apoyo del grupo de socios que estamos agrupados en lo que denominamos Agrupación Juan Negrín. La Agrupación Juan Negrín es una de las asociaciones internas del Ateneo de Madrid. Hay múltiples asociaciones, hay distintos agrupamientos de los socios de distinta manera, pero los socios que nos sentimos identificados con la figura de don Juan Negrín y el respeto a la legalidad republicana, estamos muy contentos de haber podido una vez más patrocinar este acto, ampararlo. Yo sé que buena parte de vosotros sois socios también y participáis de una forma u otra en la agrupación, pero a los que no lo sois quiero decir que estáis en vuestra casa. El Ateneo es un espacio abierto, un espacio donde no solamente estamos los republicanos, hay gente de todo pensamiento, es un espacio realmente abierto y realmente plural. Y como es un espacio que nació para defender la libertad de pensamiento y la libertad de palabra y para soñar también una España mejor, es completamente lógico que los republicanos tengamos en el Ateneo un espacio natural de encuentro. En este espacio de encuentro, en esta ocasión, la cita que ha organizado la Unidad Cívica por la República se denomina en este año, en estas 12 jornadas que organiza, el derecho al referéndum. Sobre este tema vamos a contar con destacados especialistas. Tenemos con nosotros a Pitarch, que le conocéis, que es un experto en derecho constitucional, y bien, más gente que va a hablar de los debates actuales en torno a la lucha republicana y el derecho del pueblo a decidir. Eso que ahora se está llamando el derecho a decidir y que en la parte republicana de la reivindicación tiene que ver con el famoso debate del llamado proceso constituyente y el derecho al referéndum. Este es un debate que es muy procedente y que entronca con lo que es la tradición democrática republicana, y es un debate que es muy bienvenido, evidentemente, en este Ateneo. Sobre este tema yo no debería de extender, pero como republicano y como ciudadano y como miembro del Ateneo, pues simplemente quiero reconocer primero la importancia del tema y también, si me permitís, aunque luego vamos a tener ocasión de tener un debate después de la intervención de Pitarch, decir algo desde fuera, porque como sabéis, algunos republicanos, bueno, pues no todos estamos en las mismas posiciones, pero sí hay cosas que nos unen. Reclamar el derecho del pueblo a decidir su futuro, eso sí que nos une. Eso es absolutamente, absolutamente irrenunciable. Lo que ocurre es que una cosa es analizar los conceptos del derecho político o de la teoría republicana en general, y otra cosa es hacerlo en concreto. Entonces nosotros tenemos la obligación de hacerlo en concreto, en diálogo con la teoría, pero en concreto, hay que hacerlo en concreto. Y en el marco concreto español, actual, nosotros tenemos la situación actual que tenemos, y en la situación actual que tenemos,
Pues tenemos que la Fundación Francisco Franco va a celebrar en el Hotel Velázquez, dentro de un par de días, una cena importante, hoy, va a ser hoy precisamente, de homenaje a Francisco Franco, en no sé cuánto aniversario de su muerte. Y van a participar dos de los fundadores del partido Alianza Popular, por ejemplo. Y va a contar con el beneplácito absoluto de las autoridades, de la dirección del Hotel Velázquez. No se les va a aplicar la nueva ley del ministro del Opus que tenemos. No van a meterles una multa de cientos de miles de euros por ofender a España. No, no, no. Al contrario, es lo normal y no va a ser declarado ilegal, ni va a interrumpirles la policía, ni va a pasar absolutamente nada. Y no va a causar escándalo público, no va a causar absolutamente nada. Va a ser una reunión legal. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en el mundo realmente existente el franquismo es legal. El sistema político actual en España se basa en la legalidad franquista. Esa es la realidad. Entonces nosotros podemos predicarle al ministro lo que queramos, en las cortes o en la calle, pero el ministro no va a declarar, no va a poner una multa y no va a declarar perseguible la apología del franquismo, porque el defender públicamente algo que es legal no se puede perseguir. ¿Comprendéis? Ese es el contexto en el cual se está propugnando desarrollar el concepto de derecho a la consulta. Es decir, el derecho a la consulta también tiene una plasmación escrita, que es el marco constitucional. El marco constitucional está blindado precisamente para evitar una consulta sobre el tema republicano. Está blindado para eso. Entonces, cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de proceso de este tipo debiera de considerar estas cuestiones, debiera de plantearlas, ¿no? Yo no estoy diciendo que no las plantee, pero plantearlas es un tema pues ciertamente complejo. En fin, lo que sí puedo deciros es que sobre esta posición, sobre esta realidad, pues tenemos distintos puntos de vista sobre cómo abordarla. Que tengamos distintos puntos de vista no es malo. Al contrario, entre todos estoy convencido de que podemos desarrollar un buen sacacorchos para destapar esta situación y avanzar, que buena falta hace. Y esa necesidad de avanzar que tenemos todos es absolutamente fundamental. El concepto de proceso constituyente es muy importante porque implica darle la voz, reconocer el derecho del pueblo, en el sentido republicano de la palabra, a decidir su futuro. En la teoría constitucional clásica, esto se va a analizar aquí, se va a exponer mucho mejor que yo, la apelación al poder constituyente es el principio fundacional de todo Estado. En el siglo XX, en España, solamente hubo una apelación legal correctamente hecha al poder constituyente del pueblo, y la hizo el gobierno provisional de la Segunda República. En 1977 no hubo una apelación correcta con los cánones del derecho político al poder constituyente del pueblo. Hubo una situación de hecho, en la cual el gobierno de la dictadura se trastocó, por obra y gracia del buen hacer de Torcuato Fernández Miranda, en el redactor de la Orden del BOE, que convocó unas elecciones en las que los republicanos no estuvieron presentes, y se eligió unas cortes que luego se volvieron sobre la marcha constituyentes, pero no hubo una apelación explícita. Entonces, el único proceso constituyente que hubo en el siglo XX en España fue el que convocó el gobierno provisional de la República. De ahí podemos obtener algún tipo de conclusión. La primera conclusión podría ser que los procesos constituyentes los convocan los gobiernos provisionales. Entonces, a lo mejor la discusión tendría que ver es cómo logramos un gobierno provisional de la República. Pero bueno, esto es ya algo que habría que debatir en detalle. Algo que exigiría cruzar ideas, debatirlo, debatir también el diagnóstico de la situación, qué pasa, qué medios tenemos a nuestra disposición. Y para quienes pensamos que la Segunda República Española es el régimen legítimo, que no legal, porque el legal de hecho es el que tenemos, para quienes pensamos que el gobierno de la República en el exilio mantuvo viva la llama de la República hasta 1977, y que la verdadera transición es la que va entre la disolución de ese gobierno en el exilio y la proclamación de la Tercera República en algún momento del siglo XXI,
para quienes pensamos eso. Los acuerdos que impliquen que no haya ruptura con la herencia del pasado son acuerdos insuficientes. Son acuerdos que pueden suponer avances. Son acuerdos que pueden suponer, yo qué sé, una mejora en la situación. Pero para quienes estamos en esta posición, permitidnos que seamos un poco críticos. Durante mucho tiempo hemos estado siempre persiguiendo pequeños avances, pequeñas mejoras. Ese discurso es un discurso del que también hemos participado, en cierto modo, ¿no? Pero la situación se ha vuelto muy grave y no hay mucho más margen ya. Es decir, si en este momento en que la monarquía está en sus horas más bajas, la república no avanza, la república no se oye en las cortes, la república no se oye en las calles, si ahora no se eleva la bandera de la república en las tribunas donde tiene que elevarse, si ahora no hay convocatorias electorales en las que explícitamente se hable de la república, pues entonces estaremos perdiendo oportunidades para avanzar. Pero esto es una opinión que sabemos que es compartida por mucha gente. Lo que sí sé es que lo que nos trae hoy aquí, lo que os trae a vosotros, lo que hace que algunos participemos encantados en el acto de hoy, es que la necesidad de luchar, la necesidad de defender la República, con las mejores armas que tengamos a nuestra disposición, las armas de la razón, las armas de los argumentos, las armas de la voluntad, las armas del sentimiento organizado, que eso es la política para conseguir cambiar las cosas, eso nos une. Y si nosotros compartimos eso y tenemos voluntad de coordinarnos y discutir lo que tengamos que discutir, en este momento, desde luego ahora, es cuando más oportunidades ha habido en las últimas décadas para que avance el tema de la República. Yo sé que estas jornadas son una pieza dentro de esta lucha. Y en ese sentido estamos en la agrupación Juan Negrín absolutamente contentos de teneros aquí entre nosotros. Nada más, gracias. Le dejo la palabra a Miguel Pastrana. Muchas gracias. Yo voy a hacer una pequeña introducción de las jornadas y luego voy a presentar al ponente principal, el presidente de Unidad Cívica por la República, don José Luis Pitarch. Quiero agradecer a Pedro García Bilbao como representación de la agrupación ateneísta Juan Negrín, y esto es protocolario, es institucional y además de todo eso es merecido. Pero quiero añadir brevemente algo más, y es que Pedro ejemplifica eso mismo que dice, este ejemplo de voluntad de unidad. Él, aparte de haber abierto el acto de representación de la agrupación Negrín, también es, como sabemos mucho, vicepresidente, un cargo alto en la dirección de una asociación, no un partido político, hermana, que no dudo en calificar hermana, como es la Plataforma de Ciudadanos por la República. Y en este hecho de que organizaciones que están en una misma dinámica, que a lo mejor durante años han tenido sus fricciones, como tienen muchas organizaciones, pero el hecho de que esté aquí abriendo, inaugurando una jornada de unidad cívica por la República, eso es lo que coloquialmente podemos llamar predicar con los hechos. Buscar esa unidad a través de personas como somos todos que estamos aquí, que buscan esos puentes y están en los hechos sin preocuparse de quién va a haber en la sala, de qué pueden decir, de quién va a decir esto. No podemos ir siempre a formatos que controlemos. Ese es el problema, y tenemos que intentar, esto es también una opinión personal, muchas veces trabajando dentro de nuestras legítimas y respetables e incluso venerables organizaciones. Pero no siempre elegimos las tribunas, ni las salas, ni los formatos de los que hablamos. Pero tenemos que tener esa valentía de ir a veces, como hemos estado, Pedro ha estado, yo mismo hemos estado en auténticos calderos, donde hemos salido vapuleados, pero tenemos que tener esa valentía, porque si solo nos movemos en los círculos donde estamos, pues eso, en un ambiente controlado, permítanme una expresión, y es como se habla en ciencia, pues tendremos resultados, pero este de hoy, en cambio, son unas jornadas que sí son una jornada dada. Estamos todos entre amigos, entre compañeros, aunque sea un acto público. Este sí es un acto dado y por eso va a haber un formato de debate, de reflexión, y con esto ya empiezo a introducir la jornada. Pero la reflexión que salga de aquí, que las cosas que tengamos que poner en limpio, sin miedo a
a compartir puntos de vista distintos, para que nos sirva para clarificar, para que luego lo que de aquí gestemos, las ideas que de aquí tomemos y compartamos, nos sirvan para la acción en el mundo de ahí fuera, hablando coloquialmente, ¿no? Yo creo que realmente esta es la cuestión. Como he dicho, este es un acto que, aunque sea público, tiene un formato distinto. Por ejemplo, el acto que va a haber el 3 de diciembre, también con la agrupación Negrín, donde también estará Pedro, estaremos otros compañeros, que sí será el clásico formato de meeting. Mañana va a haber otro acto muy importante, uno de los actos republicanos más importantes que han tenido lugar en las últimas, yo diría que décadas, sin exagerar, el encuentro de cargos públicos por la República. Será en el Salón de Actos. Mañana lo presentará nuestro compañero de la agrupación ateneísta Negrín, nuestro compañero Sergio García Reyes. Yo, permitidme aquí una broma, en nuestro manifiesto de UCR decimos que no es país para Reyes, pero sí es país para Sergio García Reyes, eso sin duda. Y quiero comentaros que además que, como estamos en este formato de estas unas jornadas que van a durar varias horas, como sabéis, por eso digo, no es el típico acto, no es un acto de meeting, como estamos entre compañeros, entre amigos, amigas, quiero deciros que aquí la persona que está a mi izquierda, más a mi izquierda, Pedro García Bilbao, no sé si se dirá mañana, pero luego lo decimos hoy, lo digo hoy, él ha sido uno de los principales impulsores y los gestores ya desde hace tiempo de ese encuentro de cargos públicos por la República. Él tiene mucho que ver en lo que mañana se va a conseguir escenificar, lo llevo diciendo de hace tiempo, y eso creo que es de justicia decirlo, y yo lo quiero decir. Es verdad que no ha sido en Jaca, como habíamos proyectado en algún momento, pero bueno, siempre tendremos tiempo de ir a Jaca cuando nos fusilen, ¿no? Cuando hayamos hecho méritos para que nos fusilen. Víctor y yo ya estuvimos. Efectivamente, por eso. Que lo cuenten al coloquio. Habrá que hacer unas jornadas también en Jaca. Bueno, yo, para ir ya abreviando antes de presentar a José Luis, nada, voy a hacer una sucinta síntesis de un documento que tenéis por otro lado ahí, que estará difundiendo nuestro buen compañero José María Corona, el manifiesto de UCR para esta 6 de diciembre, donde dice cosas. No es un manifiesto, nosotros cuando escribimos los manifiestos los hacemos con la idea un poco de, no de las cosas que nosotros ya sabemos perfectamente, sino para si esa hoja por alguna casualidad va a parar a alguien que no esté demasiado informado del tema, pues tenga ahí elementos. Por eso a veces decimos cosas que pueden parecer no tópicas, sino que sabidas, pero sabidas por nosotros. Por eso yo lo que sí os pido, como integrante de la asociación Unidad Cívica, que estos papeles que vosotros cojáis, una vez leídos, por supuesto, pues que, como solemos decir coloquialmente, que rulen, que vayan pasando las personas, porque están hechos precisamente para eso, no tanto para reafirmarnos, que creo que estamos todos muy reafirmados, sino para personas que les suena alguna música, que saben algunas cosas, pero no tienen, todavía carecen de algunos elementos informativos, y no es casual, porque todos sabemos cómo está el sistema, que está orientado plenamente a la desinformación. El manifiesto empieza diciendo algo obvio, que Dios, ¿cómo ha cambiado esto en 3 o 4 años? ¿Cómo ha cambiado en 3? No que antes estuviéramos tampoco en un país idílico, ni mucho menos, pero hemos visto cómo esos derechos que se habían conseguido arrancar, no graciosamente del 78, sino fruto de la lucha de las organizaciones de izquierda, de los partidos obreros, de los sindicatos, pues algo que algunas personas tal vez en su buena fe creían como irreversibles, pues hemos visto que no, que todas las situaciones son perfectamente reversibles. Y es lo que empieza diciendo el manifiesto. Que bueno, y eso sirve también como un toque de atención. Este país, que algunos pensaban ya que, bueno, ¿os acordáis del 2008, cuando decían que íbamos a superar a Francia, Italia, estamos en la carrera, en el boom, bueno. Pues eso demuestra que hay que construir realmente un régimen que consiga consolidar y por supuesto profundizar los derechos sociales, porque no hay más garantías, como dicen los constitucionalistas, aquí tenemos un maestro en eso, la ley y el derecho, si no está respaldado por una fuerza social, es papel mojado. Decimos que esto viene de origen, como bien ha expresado Pedro, en el año 78 lo que se produjo fue un ensamblaje. Podríamos hablar horas, días sobre qué pasó, cómo pasó, se podría haber hecho más, menos, se debía. Eso no es la cuestión, que no nos metemos en estas cuestiones en el manifiesto, porque obviamente no hay espacio, pero sí señalamos algo históricamente irrebatible. El 78 fue producto de un ensamblaje entre organizaciones que venían de la legalidad republicana, que la habían defendido dentro del Frente Popular, y los elementos que ya estaban ahí de la dictadura. Eso se ensambló.
Y el resultado, lo que decimos, es que también el hecho de que todo esto estuviera coronado por el heredero, puesto, designado también, hechos históricos, vuelvo a decir, no opiniones, por Franco, puede darnos un indicativo de quién ganó un poco ese ensamblaje y quién consiguió llevarse lo que podemos llamar la parte del león. Hubo un ensamblaje, pero un ensamblaje que ganaron unos más que otros, o exactamente que lo ganaron unos. Y eso es, de ahí vienen muchas causas de cuestiones que estamos viendo ahora. 143.353 personas asesinadas por el franquismo. Hemos dado esta cifra porque es la que fue producto del inicio de la investigación de la Audiencia Nacional, la que luego quedó aparcada cuando apartaron a la juez Garzón. Eso parece ser, seguramente son más, pero este es un número reflejado en una diligencia. Por eso lo queremos poner, insistimos mucho con él, porque además es muy concreto. 143.353 personas. Datos de la Audiencia Nacional. 30.000 niños robados y todas las decenas y decenas de miles de represaliados y represaliadas. Bueno, pues eso, no ha habido nada, este régimen no ha hecho nada. No solo que no haya hecho nada por investigarlo, sino que está haciendo mucho y sigue haciendo mucho por bloquearlo. Ahora, la compañera Ángela me acaba de dar la noticia, no sabía, no sé si me han confirmado, luego lo podremos ver en el debate, que si se ha concedido o no la extradición a Billy el Niño. Pero no. Pero sea lo que pase, incluso aunque se considera tal, eso ha tenido que venir movido desde otro país. No se ha movido desde aquí, digo, a nivel estatal, no a las asociaciones. Y aquí al revés, y aquí lo que se está siempre intentando bloquear. Esto es producto de ese ensamblaje. ¿De quién ganó ese ensamblaje del 78? Y bueno, como hay esa patente de corso, pues lo que sabemos, de extinción de los servicios públicos, esas leyes, ley de huelgas, esto nos remite al lenguaje de otras épocas, ¿no? Ley de seguridad ciudadana. Pues claro, un régimen que ganó la parte del león apoyándose en el heredero del dictador, pues cuando se ponen las cosas duras, como efectivamente se están poniendo duras para nosotros, pero para ellos también, pues recurre al lenguaje y a las viejas prácticas, a los viejos tics, ¿no? Y por eso pues nos quieren poner ahora una ley de huelgas, de las de toda la vida, y de seguridad ciudadana, para que estemos tranquilos. Y como decimos, pues son realmente leyes antihuelga y antiseguridad ciudadana, porque la mayor seguridad ciudadana es el bienestar social. Eso es lo que garantiza, y eso no hace falta ser eso, ya lo dijeron nuestros viejos amigos fundadores del Ateneo, los Ilustrados. Por eso nosotros partimos, por tanto, de lo que creo que se llama psicología inversa. Si este régimen de la monarquía heredado del franquismo, heredero, es el garante de toda esta ponzoña, de todos estos elementos antisociales, nosotros planteamos y queremos construir una república que sea garante de exactamente lo contrario, la antítesis. Por tanto, ¿qué debemos considerar que es la república? ¿Que gobierne este, que gobierne aquel, el más guapo, el menos? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un régimen, igual que ellos han construido y lo han construido. Un régimen que gobierna y quien gobierne siempre garantiza los derechos de los privilegiados, que algunas cosas no se toquen y no se muevan. Usted cambie la cara, cambie el ministro, cambie el presidente, pero lo fundamental no lo toque. Pues nosotros, la República, tiene que hacer exactamente lo contrario, pero obviamente con la filosofía absolutamente contraria. Gobierne quien gobierne, esté el ministro, tal, algunas cosas que no se toquen. Los derechos sociales, los derechos democráticos, el bienestar, el auténtico estado del bienestar del pueblo. Eso es la República, es la contrapartida exacta al régimen que tenemos ahora. Así lo vemos nosotros. Igualdad real de oportunidades, cohesión social, servicios públicos, respeto al derecho de los pueblos, de todos los pueblos, obviamente. No hay pueblos elegidos, y eso lo sabemos como principio republicano. Y una regeneración republicana. A esto le hemos dado en llamar la hora de las personas. La hora de las personas. La hora de las personas conscientes, no como consumidores, ni como coreografía de fondo, sino como verdaderos detentadores y ejercitadores del poder ciudadano, un concepto que ahora no se usa demasiado, me acuerdo que estuvo en algunos tiempos. También hay que empezar a hablar de ese concepto. Entonces, como dice el manifiesto, nuestro llamamiento a todas las organizaciones en las que estamos participando, las mareas, las manifestaciones, los sindicatos, los partidos, las coordinadoras, las plataformas, es a dar esa clave republicana
creemos que, y esto es importante y luego lo introduzco como elemento para el debate, ya para ir terminando esta introducción, el hablar de la sanidad pública, el que haya una marea blanca, que debe de haberla y es necesaria y está haciendo una gran labor, que haya una marea verde, no es incompatible para que los miembros de esa misma marea blanca, esa misma marea verde, esa misma marea roja, pues también defiendan la República. Es más, creemos que es bueno porque será la República, volvemos a decir, ese régimen, ese marco, esa superestructura que garantice una sanidad pública, una educación pública, unos servicios públicos. Esto es un tema que admito que es muy personal, aunque sé que es compartir una opinión. Es muy importante, tenemos que hacer un esfuerzo todos los que estamos en la militancia republicana, porque a los compañeros de militancias sociales ejemplares y necesarias, sectoriales, sin embargo, no digan, no, es que esto no es para... Aquí no hay que hablar de república, esto no tiene que ver con la república. Hay que decirles, compañeros, sí que tiene que ver con la república, sí que tiene que ver y mucho con la república. Ese es un esfuerzo de concienciación que sé que estamos en ello y que hay que seguir profundizando, y se ha avanzado mucho ahí. Ya hace algún tiempo, cuando ibas con una bandera tricolor a determinadas manifestaciones, te decía que eso no es lo que pegaba, ahora al revés, te ponen casi en un lugar de honor. Y hay que seguir en esa línea, porque esa es la línea, esa conexión de todas las luchas, y decir que no habrá una sanidad pública. La marea blanca no va a vencer, digámoslo claramente, no va a vencer si no conseguimos instaurar un régimen, un marco jurídico, un marco social que esté comprometido con la defensa de la sanidad pública, de los derechos de los servicios públicos, de la educación. No. Podemos tener victorias puntuales, frenar un poco, ralentizar el avance, y eso es necesario. Pero hay que dar un horizonte de realización, y si me permitís la palabra, un horizonte de victoria. Porque nosotros, que somos negrinistas, que se acuñó el lema de resistir es vencer, pero si leemos al doctor Negrín, como lo hemos leído bien, y él te dice a párrafo, resistir, no para resistir por resistir, resistimos hoy para mañana vencer. Hoy los paramos y mañana avanzamos nosotros. Estamos en una filosofía de resistencia que es necesaria y justa, pero esa filosofía de resistencia solo tiene sentido en el horizonte de la victoria. Resistimos hoy y mañana contraatacamos y mañana vencemos. E instauramos ese régimen participativo de defensa de los derechos sociales que es la República. Y en esto podemos ir desgranando, ya termino, sí, que es el proceso constituyente. Efectivamente, el proceso constituyente es puridad, unas cortes constituyentes. A veces hablamos de proceso constituyente cuando estamos a lo mejor hablando, son cuestiones semánticas que tampoco tienen que causarnos mayores dificultades. El proceso de acumulación de fuerzas sociales, hay personas que entienden que el proceso constituyente, por ejemplo, eso desde el momento que las personas salen a la calle, otros podemos entender que es el momento que se reúne ya un gobierno provisional. Son cuestiones semánticas que tienen su importancia política, pero realmente todo está marcado. Obviamente el proceso constituyente, si queremos un cambio de régimen, va a haber, en algún momento dado tendrá que haber ese proceso, está en marcha y tiene que haberlo. Y el referendo lo mismo, en algún momento, por supuesto, todo esto tendrá que pasar por las urnas, sea ya un referendo convocado por el gobierno provisional, sea un referéndum que por cualquier cuestión en la política sabemos cómo funciona, hay veces que se precipitan los acontecimientos. A lo mejor recordemos cómo pasó lo de Pinochet, fue el propio régimen el que planteó un referéndum para intentar que el señor Pinochet perpetuarse, y le salió exactamente el tiro por la culata. Tampoco hubo una ruptura, pero en fin, esas cosas no siempre está en nuestra mano manejar, es muy fácil. Y bueno, vamos a hacer, el problema es que siempre hay otros actores. A lo mejor el referéndum nosotros no queremos convocarlo, un ejemplo, suponer, pero se convoca el propio sistema porque quiere blanquearlo. Bueno, en ese momento pues nosotros tendremos que estar ahí y hacer lo que se pueda y los resultados. Y yo particularmente, esto también, como ha dicho Pedro, las opiniones, las sensibilidades ya de cada persona, no hay dos personas iguales, no somos dos personas iguales, afortunadamente. Nosotros predicamos la igualdad, los derechos, pero no es la uniformidad. Afortunadamente, yo particularmente, sí, mi experiencia es que el pueblo español, que es el mismo pueblo, para bien y para mal, incluso del 14 de abril, del 19 de julio, que salió a plantar cara, no solo a Franco, sino a Hitler y Mussolini, no sé, esta es mi pequeña experiencia de querer decir en las calles, en los bares. Yo creo que si a este pueblo se le da una oportunidad, en unas urnas, de elegir entre que se pueda elegir al mandamás
o que sea la propiedad privada de una familia. Yo creo que en ese referéndum, aunque solo sea incluso por la idiosincrasia española, que esas cosas, no quiero ser divinista, pero también existen, yo creo que estoy convencido de que este pueblo no votaría monarquía. No votaría monarquía. Tal vez no sé, creo que no está en nuestro haber. Lo digo, por eso es una opinión muy subjetiva, lo sé, pero yo estoy convencido. Y yo creo que el sistema también lo sospecha y por eso no se permitirá ni un desliz. Y no quieren. Si ellos supieran que pueden ganar, el régimen monárquico no tendría problema en convocar algún tipo de consulta que les permitiese blanquear, porque es verdad, como dice esto también Pedro, José Luis, que tienen ahí una ilegitimidad de origen que es un punto débil increíble. Y por eso yo sí particularmente soy muy partidario de pedir ese referéndum, pero sobre todo sabiendo además que no están por concederlo, porque deja en evidencia esas vergüenzas. A lo mejor un día lo tienen que ceder, ojalá, derroquemos, literalmente, derroquemos a la monarquía, se pueden dar esas condiciones. Pero en el caso de que incluso en un movimiento de última hora el régimen intentara blanquearse a través de unas urnas, yo estoy seguro que ganaríamos esas urnas. Creo que podemos hacerlo y debemos hacerlo, si esas urnas se llegaran, ¿no? Porque si no, es que no habremos sido capaces. Yo estoy seguro de que somos capaces. Tenemos que tener también ese optimismo republicano, que también es un valor republicano. Los del 14 de abril, los del 19 de julio salieron a ganar, nosotros debemos salir a ganar. Y por eso yo eso lo sintetizamos, que nosotros no tenemos miedo a las urnas. No podemos tener miedo a las urnas, eso no es republicano. Que tengan miedo a las urnas los que los cargos los eligen en base a títulos y a cunas. Nosotros como republicanos, incluso aunque no las controlemos, no sea una convocatoria nuestra, no podemos tener miedo a las urnas, sino que hay siempre que ir a ganar a las urnas. Y por supuesto, si se puede hacer un derrocamiento democrático, pues mucho mejor. Dicho esto, voy a presentar a alguien que creo que para la mayoría de los presentes no necesita y para bien presentación. Pero corresponde hacerlo y además seguro que hay algunas personas que vienen aquí por vez primera y creo que es justo que conozcan a nuestro ponente principal, el presidente de la Asociación Unidad Cívica por la República, don José Luis Pitarch. Es exmilitar de la Unión Militar Democrática, una asociación histórica que tuvo mucho que ver en que en este país pues, se pudieran abrir algunas libertades, desde luego. No todas las hubiéramos querido en ese momento, pero las que se ganaron, el señor que está aquí a mi izquierda tiene mucho que ver en eso. Que se consiguieran abrir espacios, además, en un sitio como el Ejército. Por ello estuvo varias veces en prisión, Alcalá de Henares, Cartagena, Petera. Luego, cuando lo expulsan del Ejército, luego lo reintegran, muchos años después, a reserva, él se hace profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, donde ha estado durante 2 décadas hasta que se ha jubilado en fechas recientes. Por tanto, don José Luis, presidente José Luis, cuando habla de cuestiones de la Constitución y derechos, sabe perfectamente de lo que habla. Profesor universitario de la materia durante 2 décadas. También licenciado en Ciencia de la Información y ha escrito en sitios, en periódicos de referencia, desde los 80, publicaciones como Diario 16, en muchos medios de referencia por esa vocación también de ciencia de la información. Premio de Derechos Humanos y Constitución de la Asociación Foro de Derechos Humanos de España, la asociación referencial. Nosotros aquí en Ateneo colaboramos mucho con ella también. Él tiene el premio de Derechos Humanos. También un premio que yo estoy seguro que le debió hacer especial ilusión, el Premio de la Libertad de Expresión de la Unión de Periodistas del País Valenciano. Un sitio donde, desde luego, la libertad de expresión tiene mérito, sin duda. Ex vicepresidente del Club de Amigos de la UNESCO, otra asociación hermana y amiga, cuando él era todavía capitán del Ejército. Ahora es comandante, en la reserva, pero comandante. Como los indios. Pero como Jerónimo. Y bueno, y para terminar esta pincelada simplemente biográfica, varios libros referenciales publicados, y uno de los últimos, un libro que es verdad, dice aquí, se presentó en el Ateneo, ¿verdad? Lo presentamos en la tertulia republicana muy gratamente, uno de los últimos libros de José Luis Pitarch, Memoria irredenta del franquismo. Pues os dejo con el presidente de Unidad Cívica por la República,
un luchador de los imprescindibles y todo un honor, José Luis, y adelante. Bien, queridos amigos, mi ego está reforzado en este momento. La voz me falla un poco, pero el ego va bien, con lo que han dicho Pedro y Miguel. Estamos aquí, como tantas veces, para hablar de lo que todos sabemos, para darnos fuerza de ánimos unos a otros y para sentir que hay cuerpo, que no estamos con ilusiones y deseos. Tengo tomadas bastantes notas y me he trabajado algunos de los puntos que voy a tratar, leyéndome o repasando algunos libros, pero se me han ido subiendo a la mollera una serie de cosas, por eso me veía tomar nota, mientras hablaban tan espléndidamente mis compañeros de mesa, en ese y todo lo demás, menos la pareja y esas cosas. Bien, por ahora. Como decía mi padre a los 80 y tantos años, decía que yo todavía soy de caballería. Mi padre militar de Franco, el hombre. Bien, he anotado aquí algo de Miguel. Meten leyes contra las libertades actualmente, ¿no? Es que, claro, lógico, es que tienen miedo, están asustados y tienen motivos para estar asustados. Si este no fuera un país tan castrado, no por su propia culpa, sino por su historia y por su tradición y por la cochina iglesia, con mi respeto a algunos curas, la cochina iglesia, la maldita iglesia, que en vez de hacer lo que dice el Evangelio, de estar pidiendo los obispos por los más pobres, por esa madre, que de verdad, si yo sea porque me hago viejo, pero que lloro más una vez cuando veo a esa mujer que sale en televisión, que está sin nada y tiene 3 hijos y le han echado de la casa y 3 hijos pequeños, y los obispos no dicen nada en el púlpito, solo llevarse los miles de millones. Bueno, eso es mi análisis, y esto daría para unas conferencias que a lo mejor habría que hacer. Uno de los grandes responsables, que es el mayor del atraso de España respecto a Francia, respecto a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Noruega, es la Iglesia Católica, es siempre aliada de tal, y siempre parando tal, y siempre traicionando al pueblo de Dios y traicionando a su Evangelio. Pero en fin, dejemos este punto, que ya digo que sería un tema monográfico. De modo que estamos en una situación, digo que si no fuera un país tan castrado, estaríamos en una situación revolucionaria. Ahora estamos solo en una situación pre-revolucionaria. De todas formas, bueno, esto queda claro con las leyes que están metiendo. Decíamos que, bueno, que se ve que dice que es que nos van a comer y tal, pero no, porque les queda todavía mucho fondo y mucha gente. Por eso meten fútbol, gratuito, pues claro, políticamente es elemental, yo haría lo mismo en el caso. De modo que superar a Franco, decían algunos, citaba Miguel, superar a Francia, que diga, había notado de Ferrer, superar a Francia, venimos de muy atrás, repetimos, esta es nuestra desgracia, el venir de muy atrás, y esta es nuestra responsabilidad. Pedro ha citado cosas de mucho interés también, ha citado a Negrín. Bueno, Negrín, lo tengo en mi conferencia, las notas que he tomado, es que Negrín, que era un hombre enormemente inteligente, enormemente culto, un hombre de un nivel extraordinario, de esos que pocos les deja llegar arriba la mediocridad de este país alimentada por los que se benefician de ello. Negrín sabía que se venía encima una guerra mundial contra Hitler y Mussolini, y por lo tanto, esto era el 1 de septiembre, que es cuando empezó. Bueno, pues sabía que quedaban meses para eso y que automáticamente nosotros seríamos aliados de Francia y de Inglaterra, la República, con lo cual recibiríamos ayuda de Francia. Esa que nos había estado negando, regateando, escamoteando Francia, si se llegaba a la guerra mundial automáticamente entrarían, porque claro, este era el aliado de Hitler, Franco, que si no es por los aviones de Mussolini para trasladar las tropas de África a la península, sino es por los aviones de Franco, por la legión, digo, de Hitler, de la legión contra, etcétera, etcétera, pues no habían ganado contra la República. Y claro, si llegábamos a la guerra mundial, pues había ganado la guerra la República, porque
porque lógicamente las fuerzas que mandaría Francia y los bloqueos que haría Inglaterra pues nos permitirían ganar la guerra. Esto es lo que le faltó a Negrín, 5 meses para llegar a eso. Bien, esto me lo ha recordado Pedro. Yo conocía a Negrín, ¿no? ¿Verdad? Aunque soy viejo, pero no tanto. Conocí bastante a Rómulo Negrín, lo conocí en México, en Guadalajara, en un llano, en México, en una laguna, y luego vino una vez a España con su mujer mexicana, que no la conocía. Estuvimos juntos en Valencia, le llevé a ver a Lerma, el presidente de la Generalitat, que era un tipo de lo mejor que ha tenido el socialismo en todo su tiempo. Yo lo conozco bastante, lo recibió muy atento. Lerma, tuvimos un gran rato y tal, en fin, lo despedí cuando se fueron, y Rómulo me contaba, yo hablé mucho con él en México y algo en España, y me contaba pues las cosas que en fin, que me han permitido hacerme ideas, o completar mis ideas, ¿no? de cómo veía las cosas su padre, y en fin, no quiero extenderme en esto porque nos vamos a ir demasiado. Pedro ha mencionado lo de la legalidad y legitimidad, que son todos los temas que yo tenía apuntado. Claro, es que la legalidad es imprescindible por saber a qué atenerse, es el principio de seguridad jurídica, saber a qué atenerse, ¿no? Qué ha acentuado en la E. Pero eso es la legalidad. Pero amigos, ¿y la legitimidad? Que la legitimidad la tenía... Si es que la tenía más Hitler, la habían votado democráticamente, tenía más legitimidad que Franco, aparte de la legalidad. Mussolini ya era otra cosa, porque dio una especie de golpe de estado de acuerdo con el rey, en fin. Luego en su momento, pues, el rey se volvió contra él. Bueno, pues ya sabéis los italianos, su dolce vita, su dolce far niente, lo que les ha costado echar a un sátrapa, a un fil de puta, con perdón de la prostituta, como el Berlusconi, que ya veremos todavía, que dijo un ciego. En fin, es tiempo me lo ha hecho también, nos lo ha hecho notar Pedro, de movilizarse al máximo. Es un momento en que tenemos esa gran responsabilidad, y tenemos que ser cada uno como un pequeño fermento, en el sentido que habla el Evangelio, un pequeño fermento de movilización y de contagio, en el mejor de los sentidos. Por lo demás, lo que nos reúne aquí es, como tantas veces, casi descubrir América, es hablar y proclamar lo evidente. En este país querido, tan traicionado por sus castas, dirigentes y terratenientes, en coyunda con esta iglesia infiel al Evangelio y demasiado traicionada por militares ensoberbecidos y mesiánicos, hasta llegar al esperpento del César marroquí, Franquito, mezcla de fascistilla, meapilas y asesino de la morgue. En este querido país, pues ¿qué podemos esperar? Tenemos que luchar mucho. Mi modesta charla va a ser un poco, sí que os anuncio, tomaba unas notas ahora, mientras hacía tiempo que me he metido por una sala ahí que no había nadie, va a ser un poco rompecabezas, no va a ser una charla así clásica, pom, no, sino que es una técnica que yo le llamo rompecabezas, que es ir dando a los presentes, a los oyentes, piezas, y que ellos las vayan ensamblando. Es la que le he usado mucho en la enseñanza, ¿no? Con los alumnos, ir dando piezas y luego vosotros las encajáis, ¿no? Se encajan casi automáticamente. Lo digo porque no va a ser una conferencia totalmente lineal, es una tecniquilla con que uno implica todo lo posible al público soberano asistente. No me resisto a echar un vistazo del fenómeno Juan Carlos, y también he estado, aunque no es el tema fundamental, pero vamos a dejar claro que este es el perfecto traidor, este es, ¿cómo era? Longinos o don aquel... Don Julián. Sí, don Julián, por supuesto. Don Julián, pero hay otro, don Opas también. Ya hay alguno más, traidores a los que tenemos unos cuantos. Bien, no, eso no eran traidores. Indril, Mandoño y Horizon, ¿era? No me resisto a echar un vistazo a esto y después a
hablar un ratito de lo que es el proceso constituyente, porque todo el mundo habla del proceso constituyente y me parece que hay algo de triste, ¿no? Se ha hecho ya un tópico. Bueno, pues también hablaremos de esto y algún otro punto, y verán qué fácil de encajar estas piezas del rompecabezas unas con otras, y el panorama por un lado es desolador, pero por otro lado está rebosante de esperanza. A los republicanos activos nos toca hoy llenar, como decimos, un papel de enorme importancia en la historia de este querido, vendido y tantas veces traicionado país. Y como ha apuntado Miguel, pues tenemos un horizonte de victoria y tenemos que luchar por ella. Este es un tiempo de gran responsabilidad para los que estamos concienciados, y como también ha apuntado Miguel, muchos resultados en la vida dependen de nuestras propias expectativas. Yo tengo una frase desde hace muchos años, que supongo que la han pronunciado otros antes, que la felicidad de las personas depende de sus propias expectativas. Pues yo creo que también esto cabe aplicarlo al tema que aquí nos reúne. Bien, vamos a seguir pasando con puntos de los que traigo aquí. Hay unas notas que al final, después de escribir unos cuantos folios y sacarlos en el ordenador, pero estos puntos hay que tocarlos. Vamos a tomarlos como piececita de rompecabezas. Vamos a ver, que sea como una pequeña reflexión con vosotros, siguiendo esta técnica que decimos. Por ejemplo, me he acordado de, por si sirve de algo, de que creo que ahí es donde conocí al formidable Miquel Jordà, el 24 de agosto de 2004, que en París se celebraba el aniversario de 2004, de 60 años, de la entrada en París de las tropas que lo liberaron. Y allí me encontré con algunas personas, conocí a algunas personas, afortunadamente, que luego hemos sido muy amigos, y allí estaba también Vicent Garcés de Valencia, por ejemplo, que vino, etcétera, etcétera. Y allí un sinvergüenza, un canalla, presidente del Senado entonces, Javier Rojo, lo digo para los que sean socialistas, que yo soy socialista también, soy socialista, soy rojo, soy de izquierda, perdón. Victoriano. Perdón. Javier Rojo. El profesor de historia era. No, yo digo que era presidente del Senado. El senador por Victoria. Por Victoria. Es que no entendía victoriano con C. No. Yo decía, pero aquí yo estoy peor de lo que yo pensaba. Vale, no, Victoria Gasteiz. Haber dicho Gasteiz. Bueno, bien, o Vitoria y San Marcial, últimas guerras, últimas batallas victoriosas. Bien, contra los de Napoleón. Pues, y este Javier Rojo se pegó hablando 20 minutos, y claro, como en cabeza de la división Leclerc entraron españoles, como sabemos todos, entraron españoles que estaban allí combatiendo contra el fascismo como parte del ejército francés, y aquellos tanques que a mí me emociona recordar, los que llevaban los nombres de batallas victoriosas en la guerra civil, en fin, Javier Rojo soltó un discurso que tenía que citar a estos españoles, y dijo 15 o 20 veces los españoles que entraban en cabeza de la división, los españoles, y ni una sola vez el cabrón, con perdón, dijo los republicanos españoles. Ni una sola vez dijo los republicanos españoles. Lo digo porque si alguien lo ve, dirá que yo he dicho públicamente que es un cabrón y que estoy dispuesto a que se querelle contra mí por injurias, porque será una medalla. De las que no me ponían, pues bueno, es una medalla. Perdonad que ya han pasado los 70, pues uno se hace así, se emociona y se hace un poco cascarrabias y tal. Pero hombre, que 20 o 30 veces no dijera ni una sola vez los republicanos españoles y dijera todas las veces los españoles. No. El francés sí, claro. Bien, entonces, esto es para que se vea que las traiciones llegan muy lejos. Que un partido como el socialista, que yo pondero y que no voy a criticar, pero cómo ha jugado al poder, a nadar y guardarropa, a sacar todo lo que podía, quizá con un cierto pesimismo terrible, de decir, si es que no se puede hacer otra cosa, si es que hay que bancar. Bueno, ahora veremos a un sinvergüenza listísimo, la mejor cabeza de España, dice Rubalcaba, y Felipe ha dicho, Felipe dijo,
No, Felipe dijo la mejor cabeza de España es Rubalcaba, la mejor cabeza política, Rubalcaba el otro día dijo, no, es Felipe. Bueno, Felipe venía sin vergüenza, ahora es de los que está con cientos de miles de millones, de tal, que consejero de no sé qué, estas cosas que les dan en los grandes bancos, en las grandes empresas. Bueno, ahí vemos cómo al final se corrompen tanto, y esto te permite saber que lleva toda la vida una persona muy inteligente, nadando y guardando la ropa, jugando con 3 barajas a la vez. Claro, cuando al final acepta que le den un montón de dinero por no hacer nada, porque del consejo de no sé qué, como mete toda esta pandilla de ladrones tardofascistas, tardofranquistas, del PP que nos gobierna, este partido encanallado y nada democrático en realidad, pero como a sus gerifaldes también les dan esos sueldazos y esos consejos de administración y tal. Bueno, esto es la gran canalla, y lo peor es que tienen a sus órdenes a todos los medios de comunicación, o directamente a sus órdenes, como el periódico fascista que hay que quemarlo y hay que ir y quemarlo. La razón, pero es que luego resulta que todos los demás, que tienen una discusión entre ellos, que el mundo, el país y tal, pero todos obedecen al gran amo. Seguramente no tiene más remedio, porque el gran amo, el gran capital, el gran dinero, o son directamente los propietarios, o no les hace falta ser propietarios. Saben que el señor que se salga del guión le cesan en 24 horas y deja de ser director, con lo cual el tema está claro. Pero son todos los periódicos, son todas las emisoras de radio, son todas las televisiones, menos alguna excepción que confirma la regla y que no llega a minorías, con lo cual intentan cerrarnos el círculo, y ese círculo a ver cómo lo rompemos. Yo pongo temas sobre la mesa y que es fácil. Bien, pues lo de Javier Rojo, teníamos una vía que no hace mucho tiempo hablar de ello, que es lo de la iniciativa legislativa popular, pero es difícil para plantear el referéndum monarquía-república o lo que sea. Luego hablaremos un poquito más de ello. La iniciativa legislativa popular, que requiere 500.000 firmas, que es relativamente fácil, pero que solo puede ser en materias que no sean de ley orgánica, con lo cual es que la Constitución está muy bien hecha para que parezca muy democrática, y tiene aspectos muy interesantes. Yo citaré algunos artículos de la Constitución que chapó, pero como tienen totalmente cerradas todas las salidas, con cosas como decir, solo, pero en materia de la ley orgánica no. Bueno, pues ya en futuro, es que digo. Bien, República, otro punto que tengo aquí, República, amigos míos, otra de las piezas de rompecabezas, es decir República, es decir, derechos humanos. Derechos humanos, y como modesto miembro de la Asociación por los Derechos Humanos de España y delegado de la propia APDH, esta que estaba toda la vida situada, como sabéis, ahí en tal, y ahora se tiene que ir a otro sitio porque, por fin, por razones económicas y tal, pues yo soy delegado de ella en Valencia también. Pues yo digo República y Derechos Humanos. Es de las cosas que hay que decir cuando llegamos al proceso constituyente, hablemos de ello, las cosas que hay que decirles a la gente. Que hablar de República es hablar de derechos humanos. Bien, también echaremos un vistazo a metas y objetivos de la Tercera República. Y también decimos desde ya que España está y estará en interinidad mientras no haya un referéndum monarquía-república, que lo ganamos. Y en eso coincido con Miguel y coincido con muchos que estáis aquí. Yo creo que lo ganamos. No aseguro al 100%, pero ya veríamos cómo. Es que aquí entraría en juego lo de que las propias expectativas son un paso o una fuente muy importante para lograr cosas. Tenemos aún, por otro lado, mucho tardofranquismo, porque claro, el gobierno que hay es un gobierno tardofranquista, es un gobierno fascista de otro modo, fascistoide. No digo que todos los que están en el PP sean fascistas, no, yo no digo eso, lo que digo creo que me lo entendáis. Es un gobierno pues profascistilla, fascistoide y en demasiados cerebros. Gobierno de falangista, que tenga oídos para entender, que entienda. El fin natural de una sociedad democrática es la república, sirva este latiguillo también. Y también el fin natural de una sociedad democrática es la república. O lo que decía esa estupenda cabeza de Gonzalo Puente Ojea, embajador de España, que lo decía en la transición. También tengo un apartado, unas notas que había tomado sobre ello. La transición es el mayor timo de la historia de España. Bien, una de las cosas que desde ya no quiero que se me olviden, que no dejarme en el tintero, es que tenemos que impulsar, entre otras cosas, y esto forma parte de lo que diremos en el proceso constituyente, crear ateneos republicanos por todos los pueblos de España y fuera posible.
por todas partes, crear un pequeño Ateneo republicano, un Ateneo republicano, porque cuando te diga el Ateneo republicano de Orejilla del Sordete, o el Ateneo republicano de ¿qué pueblo? De Valdocondes, provincia de Burgos. Bien, pues Ateneos republicanos, porque luego tenderán a unirse, y esto es una movilización. Ateneos republicanos, ahí que se den charlas republicanas, que cualquiera de los que estamos aquí vaya y les explique estas cosas y los comente y tal. Crear conciencia republicana, porque cuando una cosa parece que está permitida y que está en el aire, pues es distinto a cuando parece que anda escondiéndose o intentando sacar la cabeza. También tengo para citaros un poco uno de los puntos en que se habla de procesos republicanos desde otra perspectiva, y dos pinceladas solo sobre cómo fueron procesos en Venezuela y Bolivia para llegar a sus actuales situaciones democráticas. Y luego aquí dos o tres puntos de la actual Constitución, de la vigente, porque son armas que podemos usar. Por ejemplo, que el 23.1 de la Constitución, artículo 23, dice: los ciudadanos tienen derecho a participar directamente en los asuntos públicos, no solo a través de representantes. Pueden participar por representantes o directamente. Este directamente es un adverbio que puede dar mucho juego. 23.1 de la Constitución. O el 92.1, las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas al referéndum de todos los ciudadanos. Las decisiones políticas de especial trascendencia. Bueno, esto conviene citarlo. Bueno, ¿en qué se apoyan ustedes? Oiga, decisión política como cambiar de régimen, de echar a los Borbones, que ya han venido 4 veces y que la quinta no van a volver, pues parece que es una decisión política de especial trascendencia. Y lo de la iniciativa legislativa popular, también 87, artículo 87 de la Constitución, iniciativa legislativa popular para proponer leyes. Bueno, pues que se haga una ley por la cual se propaga un referéndum monarquía república. Son direcciones de esfuerzo, de lucha posibles. Vamos a ver, monarquía no votada, también, y lo subrayé, que esta monarquía no ha sido votada por los menores de 53 años. Pero coño, digo demonio, pero porque el taco es machista. Pero por favor, pero entonces que aquí no tienen derecho más que... No tenemos derecho más que los viejos. Aquí los de menores de 53 años no cuenta. Aquí está Constitución, ustedes la tienen que tragar para siempre. Pero hombre, si constituciones hay tropecientas en bastantes países, ¿no? Y desde luego la franquista o la tardofranquista, pues es una de ellas. Bueno, pues aquí hemos tenido una reconciliación del embudo, que es otro de mis latiguillos. Y también podría terminar todo lo que diga aquí, por favor, tú me das un aviso cuando ya veas que la gente se empieza a dormir y tal. Podríamos terminar... Muchas gracias. Podríamos terminar diciendo que al final, pero por si se me olvida, que amamos lo que necesitamos. Por eso amamos la República. Bien, voy a seguir con otro... Voy a seguir con otras de las cosas que traigo. Aquí, de una conferencia anterior, tengo señalado: la monarquía hereditaria transgrede la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dice que no puede haber ninguna desigualdad al nacer. Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la cual está obligada España, porque se adherió voluntariamente. No puede haber ninguna desigualdad al nacer, con lo cual la monarquía hereditaria ya está totalmente desacreditada. Otra cuestión es que otros países tienen otra dinámica. En Inglaterra forma parte del sistema, no roban como aquí Juan Carlos y tal. Bien, allá cada cual, con su cada cual. O lo hacen con más inteligencia. Aquí es que se lo llevan así a puñados y delante de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, y encima les votan, con lo cual se cierra el círculo de la castración. Bien, además, ¿qué tenemos aquí? Ni por origen ni por nacimiento, sin distinción de ninguna artículo 1. Y ello, esto de tal, sin distinción de ninguna índole, ni por origen ni por nacimiento. Esto es el artículo 2.
Bien, también transgrede la monarquía hereditaria, porque otra cuestión, y saldrá, es la monarquía visigótica. Si recordáis la historia y tal, pues elegían al rey, ahora pues elegimos a tal rey, bueno, pues... Y luego le cortaban la cabeza. Bueno, pues bien, y luego elegían a otro, pero no era hereditaria. Bueno, pues bien, pues, oye, si yo casi admito, hacemos rey, dejadme pensar a quién hacemos rey. A Pedro García Bilbao no, porque es muy duro. Pero bien, seguramente deberíamos que lo hacemos rey, cuando no, pues usted se va y ya vamos a decir pues es como, es lo mismo, si era una república, los visigodos, la monarquía visigótica. Agamba, ¿cómo fue que lo eligieron? Allí levantaron las lanzas y dijeron, tú rey, tal, pues. Bien, pero la monarquía, vamos a ver, seguimos, segundo, también transgrede, ya lo hemos dicho, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o no lo hemos dicho. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2 y 25. También la monarquía hereditaria, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por España. No lo había firmado el franquismo, lo firmó, si recuerdo bien, el gobierno Suárez. Y transgrede el propio artículo 14 de la actual Constitución, el artículo 14 de la Constitución del 78, que dice que tiene que haber igualdad jurídica sin discriminación, que bueno, que todos los españoles son iguales ante la ley, igualdad jurídica sin discriminación. Y esto está también en el artículo 7 de la citada Declaración Universal de Derechos Humanos. Y finalmente, por no extenderme demasiado, la monarquía hereditaria conculca incluso el artículo 1 de la Constitución, que dice que la igualdad es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, la igualdad. Y el 9 también, que la igualdad ha de ser de nuestra Constitución, el 9, la igualdad real y efectiva. Estos son goles que metieron, en fin, que se dejaron meter o no tuvieron más remedio, no lo vieron algunos de los fascistas padres de la Constitución, como Fraga y Iribarne. De modo que el artículo 9, la igualdad ha de ser real y efectiva. De modo que no que se escriba y tal, real y efectiva. Luego, igualdad al nacer, no la hay, si hay monarquía hereditaria. El 23 de la Constitución, finalmente, derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. En condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. No es una función y un cargo público el de jefe del Estado. Bien, también tengo aquí una curiosidad que es de un pueblo, para que veáis lo que se puede hacer, un pueblo de ya provincia de Alicante, si no recuerdo mal, que es Pedreguer, donde la oposición fuerza al alcalde de Pedreguer a autorizar un mural del rey boca abajo. Es decir, habían logrado grupos municipales que se aprobara una moción diciendo que el retrato del rey se pusiera boca abajo, como por cierto está en Sátiva, desde que quemaron Sátiva los Borbones a principios del siglo XVIII en la llamada guerra aquella tal. Bien, pues en Pedreguer, para no ser menos, provincia de Alicante, Sátiva es provincia de Valencia, o Játiva, provincia de Valencia, muchos habréis pasado por allí, en el tren a Valencia por Albacete y tal, y en Sátiva pues lo tienen de siempre, boca abajo, y forma parte del ADN ya de esta localidad, pero en Pedreguer, por no ser menos que está cerca, provincia de Alicante, pues lo habían aprobado, pero el alcalde del PP había estado pisoneando y al final le obligaron a una moción a ponerlo boca abajo también. Como veis, son ejemplos de cosas simbólicas que se pueden hacer. Bien, sigamos con los panfletos aquí que tengo aquí, la monarquía hereditaria, esto ya está visto, continuemos. Mirad, os he dicho que me cogí, os recomiendo, si tenéis oportunidad, a un hombre que ha sido director de una gran editorial, Flor del Viento, si no recuerdo mal, en Barcelona y tal, Borràs Betriu. Tiene un libro excelente que se llama El Rey de los Cruzados. Los cruzados son los de la cruzada. El Rey de los Cruzados, del cual he tomado una serie de notas interesantes, porque esto es de las cosas que debemos saber y debemos comentar con la gente y debemos tratar de expandir. Estoy ya casi echando un sermón. Permítanme, como prologuillo de la fundamental cuestión que aquí nos reúne, que es la irrenunciable exigencia de restituir la república que nos robó con tanta sangre el fascismo. Permítame este prologuillo imponiendo el fascismo en su lugar, primero a un genocida dictador perjuno, y cuando este fue fiambre, a su majestad corrupta de 1 céntimo por barril de petróleo saudí para su buchaca de bolsillo. Yo le llamo su majestad corrupta ya cuando hablo en público, y bueno, pues si quiere el escandalazo de que por eso me procesen, pues bueno, pues mira, pues vendréis a verme, ¿eh? De modo que
que lo malo es que me ponen una multa, pero me quitan el piso, como estoy pagando la hipoteca no me la quitan casi nada. Y cuando fue fiambre, ya digo a su majestad, después de Franco, a su majestad corrupta de 1 céntimo por barril de petróleo saudí, que es de las cosas que él va a traicionar por eso tiene 300.000 millones de las antiguas pesetas largas. Don Juan Carlos de Borbón y de Borbón. Uf, los Borbones. Los Borbón al cuadrado. Ninguno bueno para España después de Carlos III. Después de Carlos III, ninguno bueno. O sea, los últimos 225 años. Si queréis os hago un repaso de Carlos IV, bochornoso, cornudo, de todo. Su mujer ligada con Godoy, todo aquello, lo demás. El Fernando VII traidor por excelencia. La Isabel II ninfómana, con mi respeto a las ninfómanas, que se tiraba hasta el padre Claret, luego santo, que era su confesor, que tiraba a todos los generales, que tal. Luego Alfonso XII, que el pobrecito estaba tuberculoso, se murió a los 27-28 años, y de Alfonso XIII no habló. Porque sabemos un chisme increíble de Alfonso XII. Dilo, por favor, dilo. Bueno, yo es que tengo aburrida. Pues bien, 225 años de Borbones parados y chupones. Don Juan Carlos, y yo le llamo Don Juan Carlos y su corte de los milagros, con princesas que podemos llamar, cual doña Cristina, que llamaba, ¿quién era? André Breton, lo llamaba Ávila Dolas, no sé si conocer la expresión, la tomó el formidable Breton, tomándolo de Salvador Dalí, que por lo visto la pasta le gustaba, y cogió las letras de Salvador Dalí, sacó Ávila Dolas con 2 L. Bien, pues su corte de los milagros con princesa Ávila Dolas, con doña Cristina y su duque empalmado, o como la esclarecida aristócrata por Casorio, que ya no lo era, por Igna de los Elefantes. Permitidme como introducción un repaso breve. Es que yo hablo, perdonad, yo no puedo evitar plantear esto o que me salga de las venas en clave de esperpento. Porque esto es esperpento, porque este país es puro esperpento. Porque Aznar es puro esperpento, porque la botella y sus reyes en café es puro esperpento. Porque este país había que prohibirlo. Si yo como máximo exponente hispano suelo citar a Valle Inclán, que lo vio muy claro, ¿no? Lo que era. Yo decía el pobre Don Friolera, los cuernos de Don Friolera, esa colosal obra de Valle Inclán, que decía el pobre teniente de carabineros, que por lo visto su mujer era algo casivana, y decía, ya se sabe, en el cuerpo de carabineros no hay cabrones, decía el hombre muy bien. Al que no lo sepa le reenvío a los cuerpos de Don Friolera. Vamos a ver, monarca. Permítame como introducción un repaso breve a las traiciones y artificios efectuados por este monarca por la gracia de Franco para ostentar una corona manchada de la limpia sangre de tantos demócratas que lucharon por la república, o sea, por la democracia y por la justicia. Incluidos muchos militares, perdonadme el tirón, de verdadero honor, como, entre otros muchos, cito, porque esto estuve tomando notas para que no se me olvidara, los generales Batet, el mismo que paró la revolución del 34 en Cataluña, siguiendo la ley. Pues Batet fue fusilado por el cabrón de Mola, que era su jefe. Batet era el jefe de Mola. Batet o Núñez de Prado, que fue a Zaragoza a parar el golpe de Estado, hablando con Cabanellas, que era masón, pero los de caballería, que me los conozco muy bien, le pusieron la pistola al pecho, me lo contaba mi padre, que era coronel de caballería, y tal, pues también lo fusilaron a Núñez de Prado, el pobre que fue allí a ver a parar el golpe desde Madrid, si sale de Madrid, hubiera vivido. Como Romerales, el general de Melilla, como Campins, el de Granada, como Caridad Pita, La Coruña, como Salcedo Molinuevo, el máxima autoridad militar de Galicia, y tantos más que citaría. En cuanto a militar profesional que he sido algunas décadas, servidor se siente heredero de ellos y considero mendaces, honescientes, ignorante, a los militares de sentir franquista, incluido mi buen padre. Que incluso consideran un héroe al traidor a todos los regímenes y auténtico terrorista Queipo de Llano, asesino de García Lorca,
y que animaba a los moros, no lo digo con desprecio, a los moros mercenarios a violar a las mujeres de los rojos. Caipo de Llano, que está enterrado a los pies de la Macarena. ¡Qué asco! ¿Por qué no vamos allí y eso lo levantamos aunque nos metan a todos en la cárcel? Y lo quemamos. Que sigue enterrado a los pies de la Macarena. Y su fajín rojo de general traitor a todos los regímenes, porque traicionó a la República, era consuelo de Alcalá Zamora, como sabéis, traicionó a la República y luego traicionó a Franco, y Franco, que era muy listo, sabía que tenía mucho predicamento en Andalucía, pues lo mandó de embajador a Italia o algo así, en fin. Pero este tío está todavía, su fajín, a los pies de la Macarena y desfila todas las procesiones de Semana Santa en abril por todas las calles de Sevilla. Es que le hizo noble. Ya. Y ahora el nieto quiere coger la antorcha, la criatura. Ya, bien, pues movilicémonos y creemos, digamos, incidentes de orden público. Deseo no aburriros mucho. Deseo no aburriros mucho si hago ahora un breve vademecum de cómo y por qué llegamos a tener este rey de los cruzados, que dice Borrás Betrigo, este rey con absoluta ilegitimidad de origen. Por ambición de reinar, Juan Carlos traicionó y suplantó a su padre. Por inefable desatino, llamémosle así, dio muerte a su único hermano varón. ¿Será gilipollas? Eso si no fue asesino. Dio muerte, pero no era un chiquillo, era ya cadete, llevaba un tiempo en la academia militar, había disparado con bastantes armas. Os lo digo yo que aún lo vi cuando yo era novato y él salía a ferias para salir teniente, lo había formado en el patio de armas de la Academia de Zaragoza. Como era muy alto estaba en cabeza, tal, así, además porque era por ser quien soy. Y traicionó también Juan Carlos sus sacratísimos juramentos hechos en el 69 y repetidos en el 75, sus juramentos sacratísimos de los principios fundamentales del movimiento. Dijo Juan Carlos a la revista francesa Point de Vue, punto de vista, en noviembre del 68: jamás aceptaré reinar mientras viva mi padre. Chúpate eso. Reiterando otras declaraciones anteriores que había hecho a la revista norteamericana Time en enero del 66. La reina Sofía cuenta a Pilar Urbano en su libro La Reina que su marido Juan Carlos decía: delante de mí no se habla mal de Franco. En enero del 69 declaraba Juan Carlos a la agencia EFE, para que saliera en todos los periódicos, en radio y en televisión, cuando se manejaba, si Franco lo nombraba sucesor o así, declaraba Juan Carlos, y salió, como digo, en todas partes, porque lo transmitió a la agencia EFE, su entrega incondicional a lo que Franco decidiera, elogiando las leyes fundamentales que eran núcleo del fascismo franquista. Y en junio siguiente, del 69, alababa de nuevo ante el líder falangista Girón, con el cual se reunió, dichas leyes fundamentales dictadas por Franco, añadiendo: no podemos meter a los españoles en la zarabanda de elegir un presidente de la República cada 4 años. Él sí es un buen zarabandista. Y no es que Franco no lo dejase bien claro. En carta de Franco a don Juan, en julio del 69, que es cuando lo designó a su hijo, sucesor, Franco le dijo al padre de la criatura, a la cual criatura iba a nombrar su sucesor, señaló a Juan Carlos: no se trata, decía Franco, de una restauración, sino de la instauración de la monarquía como coronación del proceso político del régimen. Esto es lo que venía a representar Juan Carlos y aceptó plenamente. El día siguiente, en la Zarzuela, ya Juan Carlos emitió el discurso de aceptación. Fueron a la Zarzuela, en un acto solemne, aceptó esta designación y precisó: Juan Carlos, formado en la España surgida el 18 de julio, bajo el mando magistral del generalísimo, palabras de Juan Carlos, prometo firmemente velar por los principios de nuestro movimiento. Luego ya, ante las Cortes, porque no en la Zarzuela, ya para que las Cortes lo proclamaran, las Cortes a dedo fascistas, Juan Carlos remachó: juro lealtad a su excelencia el jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional. Seguidamente soltó ya, príncipe de España, que se creaba esta figura, un discursito en el que dijo: recibo, ante las Cortes, recibo de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo Franco
la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, añadiendo que ese era el camino auténtico, sí, para el porvenir venturosamente marcado por Franco. Y sigue, sí, el hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido el rector de nuestra política y ojalá lo siga siendo muchos años. Y remató Juan Carlos: haré cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Las leyes y principios fascistas. Claro, otra cosa es que hubiera dicho, bueno, acepto la legalidad, no sé qué, no sé cuánto, pero se pronunció muy claramente. Todo ello reiterado, palabra más, palabra menos, el 22 de noviembre de 75, 2 días después de morir Franco, en las Cortes que le proclamaron rey. Juro por Dios y sobre los evangelios cumplir las leyes fundamentales y guardar lealtad a los principios del movimiento nacional. Y añadió: una figura excepcional entra en la historia. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad. Como buen Borbón, igual que Fernando VII, igual que Alfonso XII, se cobraba el trono de manos de un general o de unos generales, borboneando a sus padres, como borboneó Fernando VII a Carlos IV con el general Elío cuando volvió del destierro en Francia y le proclamó rey, o como borboneó Alfonso XII a su madre Isabel II, porque era la que le correspondía. Dice, bueno, sí, me cojo el trono a mi madre. Ya dice ese genio que Andrés Rábago, que atiende por el roto, que la solución para la monarquía sería la decencia, simplemente. Bien, este era uno de los puntos que yo traía aquí. Ahora vamos al proceso constituyente, a mis notas taquigráficas que imprimí ayer o anteayer, después de haberlo escrito días anteriores. Se habla continuamente de proceso constituyente. Yo no sé por qué casualidad he escrito de PC, para enterarme yo, pero eso es proceso constituyente. Se habla continuamente de proceso constituyente. Más, ¿qué es un proceso? Bueno, pues aquí tengo una nota, que por algún lado la veré. Aquí, sí, ya sé dónde es. Aquí hablaremos cuando de lo que pasó en Venezuela y Bolivia. Tenemos dos respuestas convergentes que van mezcladas de lo que queremos decir con proceso constituyente. Por un lado, diríamos, primera respuesta, es un conjunto de actividades, de acciones, esfuerzos para llegar a unos resultados o logros. Tratándose de un proceso constituyente, el logro será una constitución, una nueva constitución, una constitución republicana, en otras palabras, tercera república. Esas acciones, esas cosas que hagamos, esos movimientos, esas reuniones, esas asambleas, eso es digamos, es un proceso. Pero en otra perspectiva, proceso es también como la ruta, el camino, en el sentido de desarrollo hacia una conjunción de esfuerzos, hacia una unión, porque hay muchos, digamos, puntos republicanos que están por aquí y por allá. Tenemos que ir a una convergencia. En ese sentido, no en el sentido de actividades concretas, que hablaremos ahora de ellas, ¿cuáles? Sino de conjunción, de unión, de desarrollo de las fuerzas populares y políticas como suma en la línea que expresa la Junta Estatal Republicana en su manifiesto cara al aniversario de la Constitución, ese manifiesto que yo lo he recibido por email, de múltiples iniciativas republicanas, esa conjunción de múltiples iniciativas republicanas, tanto ciudadanas como algunas institucionales, de instituciones donde gobierna la izquierda, que permitan crear conciencia cívica, contenidos programáticos, poder popular en su mejor sentido, para llegar unidos a una ruptura democrática, exigiendo el derecho a decidir sobre la forma de Estado y para edificar un nuevo orden o modelo, un nuevo contrato social y político, que entrañe una nueva y verdadera legitimidad, una legitimidad republicana, dada y legitimidad de la monarquía y del monarca que nos impuso el caudillo fascista Franco por derecho de conquista tras asesinar a la Segunda República. De modo que, por un lado, las actividades, por otro lado, ese camino de unión, de reunión, de unirse grupos, de unirse esfuerzos, de coordinarse, de que no vaya cada uno por su lado sin más. Proceso, pues, en dos sentidos concurrentes: actividad, movilización por una parte, y por otra ese camino o confluencia de fuerzas republicanas. En suma, proceso cívico constituyente o proceso republicano constituyente, como nos guste llamarlo.
capaz de derrotar al matrimonio canalla de olvido e impunidad, capaz de devolver la soberanía total al pueblo sin que una parte de la soberanía la tengan secuestrada los Borbones. Lo que en inglés, a veces lo he tratado yo esto en alguna conferencia, lo que los ingleses usan la palabra escrito devolution, que se ha usado bastante en la historia de Inglaterra, devolución. Una parte de la soberanía la tiene una familia en su poder, secuestrada por derecho de conquista, de la conquista de Franco. Bueno, pues esta devolución es lo que queremos que haya en España también. La monarquía es en el mundo una especie en extinción, en el mundo, a nivel mundial. Cada vez hay una menos, no una más. Pero aquí, oh dioses, aquí, cumbre del cristianismo, hija predilecta de la Iglesia y todas esas cosas que sabéis, pero aquí ya han venido 4 veces los Borbones, aunque ya decíamos que probablemente saben que por 5ª vez ya vuelven. Quizá por eso, y no solo por sencilla avaricia, Juan Carlos amasa millones y millones y millones, porque sabe que todo ya, el chollo se les va a acabar tarde o temprano. Y no nos arguyan que esta monarquía y su constitución del 78 fue votada por los españoles. Sí, ya lo sabemos. Y sabemos, y repetimos aquí, que tiene algunos puntos muy interesantes, muy importantes, que conviene saber para citar, porque eso forma parte de la dialéctica de la situación. Fue votada por los españoles, no nos lo arguyan, porque la mayor mentira es la mitad de la verdad. Y la mitad que el franquismo quiere tapar, que quiere obstruir, es que el dedazo de Franco, haciendo a Juan Carlos rey, lo que llamamos ilegitimidad de origen, incluso pisoteando los eventuales derechos de su padre, si se trataba de reponer una monarquía borbónica. El dedazo de Franco, decimos, poniendo de rey a quien le salió de donde no digan dueñas, tuvo su segunda parte en la Constitución de 1978, que tiene mucho de trágala, fabricada bajo coacción y ruido de sables franquistas, la Constitución del 78, y con unos padres constituyentes como Fraga, que en cualquier otro país de Europa hubiera ido a la cárcel de por vida, y porque aquí no hay pena de muerte, porque no me hubiera importado mandar un pelotón de fusilamiento de Fraga, aunque quizás luego me hubiera fusilado a mí, otros, pero en fin, cosas de la vida. Pero esta Constitución, conviene decirlo, tiene aspectos positivos que conviene no ignorar, pero es una Constitución hecha bajo una fortísima coacción y con militares enseñando el rabo, con militares reaccionarios, fascistoides y tal, y bueno, y dijeron, bueno, pues vamos a ver lo que podemos sacar, dijeron los demócratas. Pero claro, cuando tiene padres como Fraga, o como Gabriel Cisneros, falangistón, donde los haya, o como el que juega baila a la vez el vals y el rigodón, Herrero de Miñón, me hagamos pareado, Herrero de Miñón, pues claro, es que Herrero de Miñón es el sinvergüenza inteligente que mete en el artículo 8, en el fundamental título preliminar de la Constitución, al ejército. Demonios, tiene que estar el ejército en el título preliminar y en un puesto tal, con lo cual le está diciendo, ustedes tienen derecho a, según cuando las cosas pongan muy negras, a enseñar la patita, a sacar la patita, cuidadito. De modo que este es el Herrero de Miñón, que no iba de falangistón, como estos que he citado, los Fraga, los Cisneros, etc. De modo que parieron una democracia y una constitución amañadas. Aunque la constitución, repito, tenga aspectos respetables, la cual situó la constitución, como no al ejército, en la cúspide de la política, como cancerbero de esa democracia adulterada. Bien, aquí no, así que no intenten confundirnos hablando de falsas legitimidades, porque la legitimidad, como la virginidad, permítanme la comparanza, que no es machismo, la legitimidad se tiene entera o no se tiene. Más, ¿en qué consistirán las acciones, los esfuerzos del proceso constituyente para llegar a la Tercera República y su Constitución republicana? Pues en esquema señalaríamos 2 cauces de acción. Uno, un esfuerzo de información a la ciudadanía. Esto es muy importante, ahí que tenemos que ser todos agentes de información a la ciudadanía, procurando crear, impulsar conocimiento y conciencia ciudadana, que los ciudadanos sean conscientes de lo que está en juego, de que no han tenido verdadero derecho a manifestar lo que desean para su país, sino un derecho bajo coacción, bajo presión, etcétera, etcétera. En otras